charla hoy con Evangeline, con otra HR influencer más que nos va a aportar mucho conocimiento, un punto de vista muy, muy interesante, con mucha experiencia. Y yo por mi parte, pues como siempre, muchísimas ganas de poder tener esta conversación hoy. Evangeline, lo primero de todo, muchísimas gracias y bienvenida a este espacio. Gracias por poder sumar. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Víctor, por la oportunidad. Un placer para mí poder compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con buenas prácticas y aportes en lo que tiene que ver con la carrera de recursos humanos, con la gestión de las personas. Bueno, creo que hablar de estos temas está bueno para poder empoderarnos y Mm. crear iniciativas, llevarlas a cabo, ¿no? Total, total. Pues antes de mancharnos las manos, como aquel que dice, con el tema de hoy, sí que te pediría un momento, te lanzo un par de preguntas para que podamos introducirte bien y conocer mejor quién eres. Háblanos un poco, qué rol profesional tienes actualmente, la empresa en la que trabajas, y luego sí que te pediría que hoy estamos contigo, Evangeline, tienes un puesto en una empresa, pero es evidente que has tenido una trayectoria hasta el día de hoy, has tenido muchos steps hasta llegar aquí. Si nos puedes también dar dos pinceladas de esto, estaría genial. Bien, perfecto. Bueno, estoy actualmente en una empresa que gira en el rubro de distribución de hierros. Hace 18 años que trabajo en la empresa y actualmente estoy en la posición de gerente de recursos humanos y de administración. Estoy desde el 2011 en esa posición y bueno, es es un área estratégica de la empresa que participa activamente en la toma de decisiones diaria. Y bueno, en esta empresa el foco está siempre para la toma de decisiones en el factor humano, en el personal. Entonces, somos un área central en la toma de decisiones del directorio de todos los días, no solo decisiones estratégicas. En las decisiones de todos los días está presente siempre el personal de la empresa. Y bueno, yo trabajo desde los 16 años, he recorrido distintas áreas, a través de negocio familiar, después independiente, a la vez estudiando, y bueno, pero básicamente mi carrera la he desarrollado en esta empresa, en Hierromat. Sí. Y bueno, en los últimos años he hecho mucho foco en aportar las mejores prácticas y profesionalizar lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos. De ahí que hemos desarrollado un montón de iniciativas que son un poco innovadoras para lo que es el rubro y la empresa, que es una empresa mediana, son 60 personas. Sí. Y bueno, eso nos ha llevado a obtener distintos logros, algunos premios, bueno, por innovación, buenas prácticas. Y últimamente, bueno, me he especializado un poco más en lo que tiene que ver con el cambio organizacional, la gestión del cambio y la transformación digital, ¿no? Que es un poco a lo que va el mercado en este mundo tan cambiante que nos exige estar anticipándonos permanentemente a lo que pueda pasar. Y creo que no hay mejor introducción, hablando de cambio y de transformación, para el tema que queremos ver hoy, que es hablar de la adaptabilidad. Cómo trabajar, en este caso, la adaptabilidad al cambio dentro de las personas, evidentemente poniendo foco en un entorno profesional. Entonces, para empezar, todo el mundo en la misma página y que ya puedas empezar compartiendo tu opinión, sí que me gustaría preguntarte lo primero de todo. ¿Qué es o qué entiendes tú por la adaptabilidad? También un poco hacer esta reflexión de si es una habilidad, es un valor, es una cosa que transiciona de un concepto a otro. Bien. Bueno, la adaptabilidad es cómo, cómo respondemos nosotros a los cambios de una manera eficaz y rápida, ¿verdad? A veces los cambios se dan en un contexto que es muy variable y no tenemos tiempo de anticiparlo. Mm. Entonces, muchas veces puede venir como algo innato, la persona puede tener esa capacidad y otras veces hay que desarrollarlo como habilidad. Entonces, hoy en día está considerada como una de las principales habilidades blandas que deben de tener los líderes para poder
desenvolverse naturalmente y tomar decisiones apropiadas o la mejor decisión posible de acuerdo al contexto y a la situación inesperada que esté sucediendo. Y bueno, como te decía, depende mucho del contexto. También es un tema a veces generacional. Obviamente las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes tienen mayor adaptabilidad por cómo se han desarrollado, digamos, como personas, ¿no? Lo que tiene que ver con los nativos digitales, ¿no? Que están en un cambio permanente. Entonces, capaz que ya de manera innata tienen una mayor predisposición a desarrollar esa habilidad. Capaz que generaciones más intermedias, como la nuestra, a veces cuesta un poco, y generaciones mayores, hay como que hacer mucho foco para tratar de desarrollar esa habilidad. Pero bueno, siempre es una habilidad que se puede desarrollar a pesar de que no tengamos la capacidad, ¿no? Lo importante es ser conscientes de que no tenemos esa capacidad, ¿no? Primero, trabajar la autoconciencia, o sea, es difícil a veces por uno mismo darse cuenta que no tenemos esa capacidad, pero por eso es importante el trabajo de los líderes, sobre todo de observar el ambiente de trabajo, a las personas que trabajan con nosotros y detectar el potencial o lo que le falta a cada persona para poder ayudar a desarrollarlo, ¿no? También entre pares, a otros líderes que vemos que no tienen esa capacidad, bueno, ayudar para que puedan desarrollarla y de esa manera poder generar como en el futuro una mente más colectiva, ¿no? En lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Sí, justamente hoy contigo queríamos ver estas dos partes del proceso, que es por un lado empezar un poco por la detección, que tiene una parte auto, como tú bien decías, pero es algo que igual también desde fuera podemos diagnosticar o no, o entraña cierta dificultad, que es justo lo que veremos ahora. Y luego, evidentemente, es una cosa que, como tú bien dices, se puede trabajar y también sería interesante, una vez tenemos un diagnóstico, sabemos en qué punto nos encontramos con este tema, ver qué trabajo se puede hacer, qué trabajo no se puede hacer, con qué dificultades nos podemos encontrar, en qué puntos de apoyo nos podemos reforzar para este trabajo. Entonces, déjame que te pregunte lo primero para ya enlazarnos con este tema. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene desarrollada esta habilidad o no la tiene? Y también sumo otra pregunta. ¿Nos apoyamos más en datos cuantitativos con algún tipo de indicador? ¿Nos apoyamos más en datos cualitativos de lo que vemos y observamos? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bien, yo creo que para saber si una persona tiene desarrollada la capacidad o la habilidad es primero observar cómo reacciona frente a una situación de inestabilidad. O hay que tomar una decisión en un entorno cambiante, algún imprevisto, ¿no? Sí, Entonces, si tú ves que la persona, pueden pasar varias cosas. La persona puede quedar paralizada, que no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar o qué decisión tomar, o puede adoptar una posición reactiva, ¿no? O sea, pasó esta situación, bueno, reacciono de esta manera, pero ahí ya no te estás anticipando en el tiempo y probablemente no puedas tomar la mejor decisión posible. Entonces, seguramente una persona va a tener la capacidad o desarrolló esa habilidad si logra anticiparse al cambio. O sea, estar observando permanentemente el contexto, el ambiente de trabajo, el movimiento en el mercado para poder anticiparse a los cambios y de esa manera cuando ocurra una situación inesperada, vos ya vas a estar en una situación, vas a estar preparado como para poder tomar la mejor decisión posible en ese momento. Entonces, lo naturalizás, la acción de una manera que te permite controlar la situación. Lo mismo es cómo gestionás tu emoción en ese momento, ¿no? sí, Tu emoción y la de la gente que trabaja contigo, porque, o sea, ellos, si ven que tú respondes de manera rápida y eficaz al cambio o a la toma de decisiones, la gente se va a sentir más tranquila y más acompañada, o claro, sea, claro. como un referente en lo que tiene que ver al control de la situación, ¿no? Ok. ¿Crees que este diagnóstico
lo podemos acompañar de datos de alguna manera? ¿Crees que hay indicadores que nos permiten medir esta adaptabilidad o es totalmente un tema más subjetivo, por así decirlo, y de una medida más cualitativa? Pienso que, o sea, es en gran parte más una medida cualitativa, digamos, de observar nosotros, como te decía, cómo reaccionan las personas a la toma de decisiones en ambientes cambiantes, o situaciones cambiantes. Pero también puedes tener diagnósticos, ¿no? Un diagnóstico en cuanto a qué habilidades tiene la persona, qué capacidades en temas de emocionalidad o de autoconfianza, de todas las habilidades blandas que se necesitan para el cargo, ¿no? Puedes tener un diagnóstico y ahí vas a tener datos que te permitan a su vez ver qué es lo que le falta a esa persona para prepararse y anticiparse para la toma de decisiones en ambientes cambiantes. O sea, los datos son complementarios para mí de lo que es, primero, un análisis cualitativo de ver cómo reacciona la persona ante los cambios. Eh, Pongamos ahora, caso inventado, poniéndome a mí mismo como ejemplo, soy una persona, no es el caso, pero soy una persona que siempre queda como muy estática frente a situaciones complejas o de adversidad, no acabo de reaccionar a tiempo, no soy capaz de hacer las conexiones que me permiten poner en marcha ciertas acciones para resolver conflictos o situaciones adversas. ¿Qué trabajo tengo que hacer? ¿Cómo puedo empezar a trabajar? ¿Cómo una persona como tú, por ejemplo, líder de mi equipo, me puedes ayudar a hacer este trabajo y esta transición de ser una persona tan estática frente a estas situaciones a una completamente dinámica y que genere esta habilidad de adaptabilidad sobre sí misma? Bien. Sí, o sea, no es algo rígido, o sea, lo importante es que siempre haya alguien que impulse a que uno descubra que no tiene esa capacidad, ¿no? Es muy difícil por uno mismo darse cuenta a veces de que no cuenta con esa capacidad. Entonces siempre alguien tiene que estar observando o impulsando Sí. a que uno pueda desarrollarla, ¿no? O sea, potenciarse. Entonces, si de repente no contamos con esa ayuda, es muy probable que no logremos desarrollar la habilidad porque no nos damos cuenta que nos falta, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero es tener la autoconciencia, o sea, el darnos cuenta, ya sea por nosotros mismos o por otra persona, de que no tenemos la capacidad para afrontar los cambios o tomar buenas decisiones, ¿no? Tener la humildad de reconocerlo, porque es importante también, no solo darse cuenta, sino reconocer que no tenemos esa habilidad y que necesitamos desarrollarlo. Y bueno, básicamente lo que hay que hacer es como una especie de entrenamiento de nuestra personalidad y de nuestra mente, multidisciplinario, trabajarlo por un periodo de tiempo, por lo menos por 3 meses o 6 meses, en capacitaciones multidisciplinarias para poder ir desarrollando esa capacidad y naturalizarla. A tal punto se naturaliza que uno la va llevando a la práctica y no te vas dando cuenta de que ya la estás aplicando, ¿no? Este, lo primero es el autoconocimiento, ¿no? Trabajar mucho lo que tiene que ver con el autoconocimiento, con la emocionalidad que tiene cada uno. Eh, Eso también afecta mucho el cómo respondemos a determinadas situaciones o a la toma de determinadas decisiones, ¿no? Mm. Voy a poner un ejemplo que justo este año hicimos acá en La Barraca, que fue como un entrenamiento para los líderes en lo que tiene que ver con mejorar la flexibilidad y esto de adaptarnos al cambio, de anticiparnos, que comenzamos con un ciclo de capacitación multidisciplinario en donde empezamos con herramientas, digamos, más técnicas de diagnóstico, ¿no? De personalidad, de habilidades, y luego fuimos avanzando en talleres más prácticos que tenían que ver con metodologías totalmente disruptivas, ¿no? La primera tenía que ver con talleres de improvisación teatral, por ejemplo. Qué curioso. Entonces,
logramos incorporar toda la metodología que implica el teatro de la improvisación adaptado a las necesidades de la empresa y cómo aplicar, en definitiva, toda esa estructura mental que hay que tener cuando la gente está realizando el teatro de improvisación, que es muy, muy sensible, muy perceptible a lo que pasa en el ambiente, porque vos no te podés anticipar a nada, es totalmente reactivo. Es lo que te viene y cómo tú... Y bueno, después lo complementamos con otros talleres también de teatro, pero desde otra perspectiva, en donde se trabaja más lo que tiene que ver con juegos para entrenar la mente desde otro lugar, desde otra percepción. Y finalizamos con un ciclo de talleres de mindfulness y de yoga para trabajar todo lo que tiene que ver con el control de las emociones, el autoconocimiento y cómo trabajar la emocionalidad. Y te puedo asegurar que en poco tiempo, en 3 meses, logramos generar un cambio en lo que tiene que ver con la percepción, con el ambiente de trabajo, con el trato entre pares, y se fue naturalizando, ¿no? Ya en la práctica lo estaban aplicando y bueno, la verdad que fue un resultado totalmente transformador, que no esperábamos. Pero bueno, como ese tipo de metodologías, si lo sostenés en el tiempo, podés lograr o ayudar a las personas a desarrollar esa habilidad. Que volviendo a lo que decías antes, entiendo que este desarrollo, esta mejora en la performance en este sentido, la vemos, como tú decías antes, cualitativamente, ¿no? Vamos viendo cómo esta persona se desenvuelve, cómo empieza por esa autoconcepción igual de sí misma y ahí se da cuenta de ciertas cosas, ve dónde están sus puntos fuertes, pero también sus flaquezas, las trabaja, etcétera, y vemos cualitativamente con lo que observamos la mejora de la persona, en este caso hablando de una habilidad como puede ser la adaptabilidad. Lo vemos cualitativamente, pero también habíamos hecho un diagnóstico, comenzamos haciendo un diagnóstico de perfil, ¿no? Y Vale. bueno, en cuanto a capacidad en habilidades blandas, y ese mismo diagnóstico lo replicamos al finalizar la capacitación. Entonces, ahí nos dio otro dato de cómo había cambiado el perfil de la persona, ¿no? Hacia distintos sesgos, ¿no? Hacia un sesgo más abierto o más flexible, en Sí. fin. También lo complementamos con datos. Genial. Pongámonos ahora en una situación un poco más difícil, un poco más complicada, que es cuando vemos que igual una persona no está avanzando, no está mejorando en este cambio a tener estabilidad y adaptabilidad. Primero, entender por qué se puede dar esta situación y segundo, ante un problema tan complicado y tan complejo, ¿cómo podemos gestionarlo? Bueno, eso puede pasar porque todos tenemos rasgos de personalidad que son muy marcados, entonces que son como filtros, digamos, a la hora de aceptar el nuevo conocimiento, digamos, ¿no? Y bueno, también lo ves que a veces en personas ya de más años cuesta un poco más afianzar los cambios, ¿no? Por esto de que a veces tenemos como un mindset muy fijo, ¿verdad? Y no tenemos creado el hábito del cambio en nuestra mente. Entonces, bueno, puede ser sí que a una persona no logremos que desarrolle al 100% esta habilidad, ¿no? Pero siempre, si lo continúas trabajando, de alguna manera vas a lograr que permee todo ese concepto en la persona. Capaz que no al 100%, entonces, bueno, ya sabes que esa persona tiene un rasgo de personalidad muy marcado, que no está abierta a desarrollar la habilidad. Entonces, Sí, bueno, ¿cómo lo gestionas? Y tenés que complementar el trabajo de esa persona para la toma de determinadas decisiones con otras personas que sí puedan retroalimentar eh, ese cambio en la toma de decisiones. claro, porque como de importante, para que me lo expliques tú, ya lo has mencionado antes, pero para que lo digas tú con tus propias palabras, cómo de importante es
poder trabajar y consolidar una habilidad y una capacidad como la adaptabilidad de cara al futuro profesional y laboral que nos espera. Ana, es súper importante porque eh, los entornos son muy cambiantes, los mercados, la dinámica profesional, todo es cada vez a mayor ritmo, el volumen de información que procesamos está cada vez en menos tiempo y es mucho el volumen de información que tenés para procesar, entonces sí o sí tenemos que desarrollar esa habilidad. Es un must, digamos, en la carrera profesional. Entonces es importante tenerlo presente ya cuando se está formando a los líderes, tener en cuenta ese concepto para que ya desde el vamos poder incorporarlo, ¿no? Eh, es súper necesario. O sea, es una de las habilidades blandas fundamentales, me parece, para poder desarrollar la carrera profesional a futuro. Y mira, para terminar ya con esta entrevista y con esto que decías, muy importante de desarrollar una carrera profesional de cara al futuro. Ya lo podemos ver y podemos ver estudios, artículos, entrevistas, expertos que hablan sobre este tema, de que, bueno, siempre se dice que la creación de los puestos de trabajo a 10 años vista, estamos hablando de un porcentaje elevadísimo de puestos de trabajo que ni siquiera conocemos, que ni se han creado, porque aún hay cosas que están por pasar y no podemos predecir el futuro en ese sentido. Entonces, me gustaría que hiciésemos aquí una última reflexión en cuanto a la capacidad de adaptabilidad en temas de formación, en poner mi mismo caso. Yo ahora estoy realizando un trabajo que igual de aquí 15 años desaparece. ¿Cómo tengo que enfocarme para estar preparado para yo poder realizar a tiempo unos cambios que me permitan seguir formándome, seguir estando en el mundo laboral? ¿Cómo compaginar eso con otra dificultad que mencionabas anteriormente, que es a medida que nos hacemos mayores y perdemos esta capacidad? ¿En qué situaciones nos podemos encontrar? ¿Qué reflexión hacemos con todo esto? Yo creo que es importante incorporar la idea de que siempre vamos a tener que estar capacitándonos permanentemente, acompañando el ritmo del cambio que nos lleva a realizarlo. O sea, globalmente es un movimiento que tenemos que acompañarlo. Entonces, vamos a tener que hacernos la idea de que casi todas las profesiones vamos a tener que estar aprendiendo y desaprendiendo permanentemente nuevos temas, nuevas incorporaciones tecnológicas, o sea, lo que vaya surgiendo y estar abierto, o sea, generar ese estado mental de estar abierto al cambio y a aprender y a desaprender, ¿no? A que vamos a estar permanentemente en esa movida de estar reaprendiendo, incorporando nuevos conocimientos y nuevas habilidades, habilidades que hoy capaz que no son necesarias, pero que en un futuro sí, o sea, si bien se apunta mucho a lo digital, pero también hay que tener en cuenta que las decisiones las van a seguir tomando las personas, o sea, son las personas las que traducen lo que se quiere que se haga en el mundo digital, ¿no? Entonces, esa formación va siempre, y esa inducción va a venir siempre del lado de las personas. Por eso, tener siempre como ese estado mental de básicamente aprender y desaprender y desarrollar las habilidades blandas, que formalmente en nuestra educación no las tenemos y no se apunta a formarlas, ¿no? Desde niños. Entonces, bueno, es algo que lo tenemos que desarrollar como adultos y depende de cada uno el interés en desarrollarlo o no, pero bueno, siempre me parece que hay alguien que tiene que impulsar a que las personas lo desarrollen. Y sobre todo, y volviendo a cosas que mencionabas anteriormente, es importante gente que nos apoye con estos procesos, pero al final uno tiene que, o sea, esto tiene que salir de uno mismo y de una misma para también que exista esta voluntad y estas ganas de poder poner en marcha este cambio, esta nueva formación, esta nueva forma de adaptarse. Eh, bueno, digamos que como decías antes, es un must de cara al futuro, totalmente. Y ya no hablando solo de trabajo, sino también a nivel personal. Sí, y abarca, abarca a todas las generaciones, por más que nos volvamos mayores, pero si ya logramos incorporar antes ese estado mental de reprender y de estar siempre capacitándonos y anticiparse a lo que va a venir,
bueno, ya cuando sos mayor vas a tener naturalizado ese concepto, entonces te va a resultar mucho más fácil poder adaptarte y seguirlo ejecutando, digo, porque forma parte de cómo poder trabajar y bueno, y estar abierto a trabajar en otras áreas y en otros temas que no son de repente para lo que tú te formaste originalmente, digamos, ¿no? Las carreras hoy en día, si bien uno estudia una carrera profesional, pero bueno, después hay múltiples posgrados en distintas temáticas que uno puede realizar y que eso va cambiando con el tiempo en función de todos los cambios tecnológicos que hay y del avance en distintas temáticas. Entonces, es, es el mundo que te lleva a dirigirte en esa dirección, digamos, si no como que quedas fuera del mercado totalmente. Total. Y seguro que estamos de acuerdo en que todas las personas que van a ver esto no quieren que esto suceda, quieren siempre estar actualizadas en el sentido de lo que veíamos ahora, con capacidad de adaptabilidad, preparadas para el cambio. Ya hemos tenido una prueba de cómo puede ser una situación como esta con la pandemia de la COVID y es evidente que tenemos que generar herramientas que nos permitan poder continuar lidiando con estas situaciones de cara a un futuro. Y Evangeline, dicho esto, gracias por sumar aquí, gracias por sumar con estas reflexiones tan interesantes, con dar un punto de vista muy global y sobre todo sin perder el foco, que en todo momento creo que ha quedado muy claro, estamos hablando de adaptabilidad, colocándola en distintos escenarios, cómo diagnosticarla, cómo trabajarla, cómo de importante es esta capacidad y esta habilidad para el futuro. Así que por mi parte no queda más que darte las gracias por estar aquí hoy y compartir todo esto. Bueno, gracias a ti por la oportunidad y me gustaría compartir una imagen para cerrar. Por supuesto. Bien, Genial. esta es una imagen que me compartió en algún momento alguien. Es un dibujo de Esteban Rojas, que es un emprendedor de software chileno y que lo define como ojo rotado, ojo consciente. Si ustedes se prestan atención, van a ver que hay un ojo que está como vertical y el otro que está como girado, ¿no? A 360 grados, 180 grados, perdón. Bueno, ese vendría a ser el ojo rotado, ¿no? O sea, tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Con cambiar la perspectiva con la que miramos, miramos el mundo, digamos, miramos los desafíos, tener otra visión de las cosas, de las situaciones, y eso nos permite ser más conscientes, ¿no? Al ser conscientes, al estar en el momento presente de las situaciones, es como podemos lograr anticiparnos y adaptarnos a los cambios. Me parece que es una imagen como muy poderosa y que transmite mucho en esto que estamos hablando, lo que tiene que ver con la adaptabilidad al cambio. Totalmente. Quería compartirla con ustedes para hacer más tangible esto que venimos hablando. Y me gustaría dejarles una frase de Stephen Hopkins que definió la inteligencia como la capacidad de adaptarse a los cambios. Mira, no hay mejor manera que poder cerrar esto, tanto con la imagen esta que tenemos aquí, como con una cita como esta. Y nada, de nuevo, sobre todo, muy disruptivo este último momento, pero creo que suma mucho, porque realmente al final esto lo hacemos para que la gente lo pueda ver, lo pueda compartir, lo pueda entender, se pueda nutrir. Y creo que no hay mejor manera de cerrar esto. Así que, de nuevo, Evangeline, muchísimas gracias por este tiempo, por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, a enfocarnos en cambiar la mirada y anticiparnos al cambio.